La traducción de Legain como coligado dejar estar delante de logos como posada que recoge y liga puede extrañar. Sin embargo, para el pensar es más saludable andar entre lo que extraña que instalarse en lo comprensible. Sin embargo, para el pensar es más saludable andar entre lo que extraña que instalarse en lo comprensible. Probablemente Heráclito resultó extraño a sus contemporáneos de un modo completamente distinto. Les resultó extraño concretamente porque las palabras Legain y logos, que para ellos eran corrientes, las entretejió en este tipo de decir y porque para él logos pasó a ser la palabra directriz de su pensar. Esta palabra logos sobre la que hemos intentado reflexionar, seguir con el pensamiento, ahora como la posada que recoge y liga, ¿a dónde acompaña el pensamiento de Heráclito? La palabra logos nombra aquello que coliga todo lo presente a la presencia y lo deja estar allí delante. Logos nombra aquello donde acaece de un modo propio la presencia de lo presente. A la presencia de lo presente se la llama entre los griegos tu eon, es decir, tu einai, tu montos, en latín esse entium. Nosotros decimos el ser de los entes. Desde los comienzos del pensar occidental, el ser de los entes se despliega como lo único digno de ser pensado. Si esta constatación histórica la pensamos en el sentido de la historia acontecida, se verá primeramente dónde descansan los comienzos del pensar occidental. El hecho de que en la época griega el ser del ente se haya convertido en lo digno del ser pensado es el comienzo de Occidente, es la fuente oculta de su seno. Si este comienzo no guardara lo sido, es decir, la coligación de lo que todavía mora y perdura, ahora no prevalecería el ser del ente desde la esencia de la técnica de la época moderna. Por esta esencia, hoy en día todo el globo terráqueo es transformado y conformado en vistas al ser experienciado por Occidente, al ser representado en la forma de verdad de la metafísica europea y de la ciencia. En el pensar de Heráclito aparece el ser presencia del ente como logos, como la posada que recoge y liga. Pero este destello del ser permaneció olvidado. Pero además este olvido por su parte es ocultado por el hecho de que la concepción del logos cambia inmediatamente. De ahí que desde el principio y para largo tiempo está fuera de lo que cabe sospechar el que en la palabra logos pudiera haberse llevado al lenguaje precisamente el ser del ente. ¿Qué ocurre cuando el ser del ente, el ente en su ser, la diferencia entre ambos como diferencia, es llevada al lenguaje? Llevar al lenguaje para nosotros significa habitualmente expresar algo, de palabra o por escrito, pero podría ser que ahora el giro pensara otra cosa. Llevar al lenguaje, albergar ser en la esencia del lenguaje. Podemos sospechar que esto se preparó cuando para Heráclito logos se convirtió en la palabra directriz de su pensar porque pasó a ser el nombre del ser del ente. Logos to Legain es la posada que recoge y liga. Pero para los griegos Legain significa siempre y al mismo tiempo poner delante, exponer, narrar, decir. Logos sería entonces el nombre griego para hablar como decir. Pero el lenguaje no es solo esto. Logos pensado como la posada que recoge y liga sería la esencia tal como la pensaron los griegos de la leyenda. Lenguaje sería leyenda. Lenguaje sería leyenda. Leyenda, no, se lo pensé. Lenguaje sería coligante, dejar estar delante de lo presente en su presencia. Es un hecho. Los griegos habitaron en esta esencia del lenguaje. Ahora bien,
nunca pensaron esta esencia del lenguaje, tampoco Heráclito. De este modo, los griegos ciertamente experiencian el decir, pero nunca ni Heráclito piensa en la esencia del lenguaje de un modo propio como logos, como la posada que recoge el ligado. ¿Qué habría acaecido propiamente si Heráclito y después a él los griegos hubieran pensado propiamente la esencia del lenguaje como logos, como la posada que recoge el ligado? Hubiera, y no lo pensaron, Heidegger, hubiera acaecido nada menos que esto. Los griegos hubieran pensado la esencia del lenguaje desde la esencia del ser. Es más, lo hubieran pensado incluso como este. Sí, qué bueno. Porque logos es el nombre para el ser del ente. Pero todo esto no acaeció. En ninguna parte encontraremos huellas de que los griegos hayan pensado la esencia del lenguaje de un modo inmediato desde la esencia del ser. En lugar de esto, el lenguaje, y además los griegos fueron estos los primeros, a partir de la emisión sonora, fue representado como foné, como sonido y voz, desde el punto de vista fonético. La palabra griega que corresponde a nuestra palabra lengua se llama glosa, la lengua, órgano de la boca. El lenguaje es foné, semantique, la emisión sonora que designa algo. Esto quiere decir lenguaje desde el principio alcanza el carácter fundamental que caracterizamos luego con el nombre de expresión. Esta representación del lenguaje, que si bien es correcta, torna a este desde fuera a partir de este momento, no ha dejado nunca de ser la decisiva, la que da la medida, lo es aún hoy. El lenguaje vale como expresión y viceversa. Gustamos de representarnos toda forma de expresión como una forma de lenguaje. La historia del arte habla del lenguaje de las formas. Sin embargo, una vez en los comienzos del pensar occidental, la esencia del lenguaje destelló a la luz del ser. Una vez cuando Heráclito pensó en logos como palabra directriz para, en esta palabra, pensar el ser del ente, para en esta palabra pensar el ser del ente. Pero el rayo se apagó repentinamente. Nadie cogió la luz que él lanzó ni la cercanía de aquello que él iluminó. Solo veremos este rayo si nos emplazamos en la tempestad del ser. Pero hoy en día todo habla en favor de que el único esfuerzo del hombre es ahuyentar esta tempestad. Se hace todo lo posible para disparar contra las nubes con el fin de tener calma ante la tempestad. Pero esta calma no es ninguna calma, es solo una anestesia contra el miedo al pensar. Porque el pensar, ciertamente, es algo muy especial. La palabra de los pensadores no tiene autoridad. La palabra de los pensadores no conoce autores en el sentido de los escritores. La palabra del pensar es pobre en imágenes y no tiene atractivo. La palabra del pensar descansa en una actitud que le quita embriaguez y brillo a lo que dice. Sin embargo, el pensar cambia el mundo. Lo cambia llevándolo a la profundidad de pozo cada vez más oscura de un enigma, una profundidad que cuanto más oscura es, más alta claridad promete. El enigma, desde hace mucho tiempo, se nos ha dicho en la palabra ser. Es por esto por lo que ser sigue siendo solo la palabra provisional. Veamos la manera de que nuestro pensar no se limite a correr a ciegas detrás de ella. Consideremos primero que ser significa inicialmente estar presente, morar y durar, saliendo hacia adelante, al estado de desocultamiento. Son las 19:33 de martes 14 de agosto del 2012, en mi día 22 del segundo ciclo biológico de verano. Sí, porque al ser yo uno todo,
El verano, en mi caso, tiene biología. Son las 18:16 del martes 14 de agosto. Un día 23 de septiembre. Es cuando finalizaban los misterios de Eleusis. El hecho de que de un modo inadvertido y muy pronto, como si no hubiera ocurrido nada, decir prevalezca como legem imponer en consecuencia, hablar aparezca como legem, ha dado como fruto una extraña consecuencia. El pensar humano ni se asombró nunca de este acaecimiento ni advirtió aquí un misterio que oculta un envío esencial del ser al hombre. Un misterio que tal vez reserva este envío para que aquel momento del sino en el que la conmoción del hombre no solo alcance la situación de éste y a su estado, sino que haga tambalear la esencia misma del hombre. Decide Schlegel. Esta proposición, si se considera bien, ha barrido ahora todo lo corriente, lo usado y lo vacío. Ella nombra el misterio, imposible de pensar hasta el final, de que el hablar del lenguaje acaece propiamente desde el estado de desocultamiento de lo presente y se determina según el estar puesto delante de lo presente como dejar estar junto delante. Aprenderá al fin el pensar a presentir algo de lo que significa que todavía Aristóteles pueda delimitar el legem como apophainestai, el logos a lo que aparece Aristóteles el logos a lo que aparece, lo que viene delante, al estar delante, lo lleva desde sí al aparecer, al despejar mostrarse, ser y tiempo. Pero yo tengo que recortar el pensar humano. Ni se asombró nunca de este acaecimiento, ni advirtió aquí un misterio que oculta un envío esencial del ser al hombre. Un misterio que tal vez reserva este envío para aquel momento del sino en el que la conmoción del hombre no solo alcance la situación de este a su estado, sino que haga tambalear la esencia misma del hombre. Editar. Decide Schlegel, esta proposición, si se considera bien, ha barrido ahora todo lo corriente, lo usado y lo vacío. Ella nombra el misterio, imposible de pensar hasta el final, de que el hablar del lenguaje acaece propiamente desde el estado de desocultamiento de lo presente y se determina según el estar puesto delante de lo presente como dejar estar junto delante. Aprenderá al fin el pensar a presentir algo de lo que significa que todavía Aristóteles pueda delimitar el legem como apophainestai, el logos a lo que aparece, lo que viene delante, al estar delante, lo lleva desde sí mismo al aparecer, al despejar mostrarse, ser y tiempo. Decir es un dejar estar delante junto. Decir es un dejar estar.
delante, junto. Que reunido reúne. Entonces, si ocurre esto con la esencia del hablar, ¿qué es el oír? Como dije, en el hablar no se determina desde el sonido que expresa sentido. De este modo, si el decir no está determinado desde la emisión de sonidos, entonces el oír que le corresponde no consiste en primer lugar en que un sonido que alcanza al oído sea captado, que los sonidos que acosan el sentido del oído sean llevados más lejos. Si nuestro oír fuera ante todo una captación y transmisión de sonidos, y no fuera más que eso, que esto, un proceso al que luego se asociarán otros, entonces lo que ocurriría sería que lo sonoro entraría por un oído y saldría por el otro. Esto es lo que de hecho ocurre cuando no nos concentramos a escuchar lo que se nos dice. Pero lo que se nos dice es lo que está delante que reunido ha sido extendido delante. El oír es propiamente este concentrarse que se recoge para la interpretación, interpelación y la exhortación. El oír es en primer lugar la escucha concentrada. En lo escuchable esencia el oído. Oímos cuando somos todo oídos, pero la palabra oído no designa el aparato sensorial auditivo. Los oídos, tal como los conoce la anatomía y la fisiología en tanto que instrumentos sensoriales, no dan lugar nunca a un oír, ni siquiera cuando entendemos únicamente como un percibir ruidos, sonidos, notas. Un percibir tal no se deja ni constatar por medio de la anatomía, ni comprobar por medio de la fisiología, ni en modo alguno a aprender por medio de la biología, como un proceso que se desarrolla en el seno del organismo, si bien el percibir solo vive siendo corporal. De este modo, mientras al considerar el escuchar tal como hacen las ciencias, partamos de lo acústico, estamos poniéndolo todo cabeza abajo, pensamos equivocadamente que el activar los instrumentos corporales del oído es propiamente el oír, y que en cambio el escuchar en el sentido de la escucha y de la atención obediente no es más que una transposición de aquel auténtico escuchar al plano de lo espiritual. En el terreno de la investigación científica se pueden constatar muchas cosas útiles. Se puede mostrar que oscilaciones periódicas de la presión del aire que tengan una determinada frecuencia se sienten como notas. Desde este tipo de constataciones sobre el oído se puede organizar una investigación que en última instancia solo dominan los especialistas en psicología sensorial. En cambio, sobre lo que es propiamente el escuchar, tal vez solo se puede decir poco que realmente concierna a cada hombre de un modo inmediato. Aquí lo que hay que hacer no es investigar, sino reflexionando, prestar atención a lo simple. De este modo, a lo que es propiamente el oír pertenece justamente esto, que el hombre puede equivocarse al oír, desoyendo lo esencial. Si los oídos no pertenecen de un modo inmediato al auténtico escuchar en el sentido de la escucha atenta, entonces la cuestión del escuchar y de los oídos es algo muy peculiar. No oímos porque tenemos oídos y desde el punto de vista corporal podemos estar equipados de oídos porque oímos. Los mortales oyen el trueno del cielo, el susurro del bosque, el fluir de la fuente, los sonidos de las cuerdas de un instrumento, el matraqueo de los motores, el ruido de la ciudad, solo y únicamente en la medida en que, de un modo u otro, pertenecen o no pertenecen a todo esto. Somos todo oídos cuando nuestra concentración se traslada totalmente a la escucha y a olvidar del todo los oídos y el mero acoso de los sonidos. Mientras oigamos solo el sonido de las palabras como la expresión de uno que está hablando, estamos muy lejos aún de escuchar. De este modo tampoco llegaremos nunca a haber oído algo propiamente,
Pero entonces, cuando ocurre esto, hemos oído cuando pertenecemos a lo que nos han dicho. Pero entonces, cuando ocurre esto, hemos oído cuando pertenecemos a lo que nos han dicho. El hablar de lo que nos han dicho es leheim, dejar estar delante junto. Pertenecer al hablar, esto no es otra cosa que lo siguiente. Lo que un dejar estar delante pone en justa posición, dejarlo estar en justa posición en su totalidad. Este dejar estar delante pone lo que está delante como algo que está delante. Este pone esto como ello mismo, pone uno y lo mismo en uno, pone uno como lo mismo. Este lejín pone uno y lo mismo, el homón. Este lejín es el homologuén, dejar estar delante, recogido, lo uno como lo mismo, algo que está delante en lo mismo de su estar delante. En el lejín, como homologuén, esencia, el oír propio. Este es entonces un lejín que deja estar delante lo que ya está puesto delante junto, y lo está desde un poner que, en su estar extendido, concierne a todo lo que desde sí está puesto delante junto. Este poner especial es el leguín, como el cual el logos acaece propiamente. Este poner especial es el leguín, como el cual el logos acaece propiamente. Poner especial. De este modo al logos se le llama simplemente logos, el poner. El puro dejar estar delante junto de lo que desde sí está delante en su estar extendido. De este modo el logos esencia como el puro poner recogiendo que coliga. El logos es la coligación originaria de la recolección inicial desde la posada inicial, o logos es la posada que recoge y liga, y solo esto, la posada otra vez. La posada. La posada. Otra vez la posada. Uy, qué estremecimiento. Ya son 3 posadas. 4. La de la Complutense, la de posada, posada, posada.